La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido trayendo una serie, y ya es por norma que a nivel del mundo estamos haciendo siempre series. En este momento vamos a ver que la vez pasada nosotros hablamos de un caminar en la carne y de un caminar en el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros estamos en la carne, Dios, cuando nosotros tomamos la decisión y abrimos nuestro corazón, Dios permite que seamos transformados y vamos a estar en el Espíritu. Pero aún seguimos caminando en la carne, o sea, todavía estamos aquí en este mundo, todavía estamos aquí en la carne y todavía estamos bajo la presencia del enemigo, quien tratará como león rugiente de poder tocarnos, de poder acabarnos, de poder hacer una serie de cosas. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros día a día? Lo que nosotros tenemos que hacer día a día es hacer una crucifixión, o sea, ir a la presencia de la palabra, ir a Cristo Jesús, y que Él nos permita a nosotros crucificar todo aquello que viene a nosotros para que Él sea el que lo diluya, el que lo desmenuce, y nosotros podamos cada día caminar en Él, podamos caminar en su palabra. De donde caminar en el Espíritu es caminar en Cristo Jesús. Caminar en Cristo Jesús es caminar por fe. Caminar por fe es caminar con convicción y con certeza. Es hacer el emuná. Caminar por fe no es un régimen, mi amado hermano. Ya lo habíamos comentado la vez pasada. No es que yo tenga que estar obligado a hacer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente el sitio a donde voy, allá hacen esas cosas. No. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Para que en el momento en que alguien venga a decirme cosas que no sean de la palabra de Dios, yo pueda responderle con la palabra y decirle, la palabra de Dios dice esto. Y así estar cada día más y más en crecimiento. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que todos estemos unánime juntos en un lugar. Y es lo que Dios anda buscando, que nosotros estemos aquí en este aposento alto, unánime juntos en el caminar en Cristo Jesús. En convicción y con fe, ¿vale? Caminar por fe no es un legalismo. Es un legalismo, mis amados hermanos. Caminar por fe es una común unión con Dios. Es algo que nace de mi corazón. Es aquello donde usted en un momento dado ya empieza a encontrarse con la presencia de Dios, y en ese momento usted empieza a tener una charla, una conversación por intermedio del Espíritu. Y el Espíritu es el que a nosotros nos trae qué le conviene a nuestro cuerpo o a nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos recibir la bendición que nos conviene. O sea, la cosa que Dios tiene de regalo para cada uno de nosotros. Caminar por fe no es estarme quieto, no es ser pasivo, no quedarme estático. Caminar por fe es ser dinámico, estar siempre presto, estar siempre como colaborador en Cristo Jesús, estar bregando a hacer cosas que nosotros hemos estado haciendo durante estos días y que hemos hablado. Cuando vamos, que de pronto me dan un devocional, yo tengo que ir a la presencia de Dios, tengo que presentárselo a Él para que Él sea el que me dé a mí el conocimiento, el entendimiento, y que me revele lo que la palabra de Dios tiene para mi vida y para la vida de mis hermanos y de la iglesia. Porque recuerda que una de las funciones primordiales del Espíritu Santo es que la iglesia crezca cada día más en el poder de su Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ir a la presencia para que Él sea el que nos vuelva más activos, más dinámicos. Por eso nosotros tenemos que ser esos sunergos, esos colaboradores, y que debemos estar sujetos a Cristo. Ya hemos hablado de los yugos. Dios no quiere que usted sea el hiperdinámico, el que vaya adelante,
el activista, aquel que quiere hacer toda una serie de cosas. Yo hago esto, otro. No, Dios no quiere. Dios a usted le da una enseñanza para que usted, en medio de la enseñanza que Dios le da, usted tenga el conocimiento y tenga la sabiduría para poder caminar como Dios quiere que camine. A donde tenga que ir. Si usted se queda quieto, ¿qué hace Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Toma mi yugo que es suave. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Si usted se queda quieto, lo que hace Jesús es llevarnos, empujarnos para que nosotros podamos verdaderamente alcanzar el punto, ¿sí? El punto de apoyo, el punto de unión, ¿sí? Porque Él es el fundamento. Y si nosotros pensamos edificar sobre ese fundamento, estamos bien. Por eso Jesús es el que a nosotros nos guía, nos lleva, nos dirige. Por eso tenemos que estar en Él. Cuando nosotros caminamos en Él, entonces veamos qué dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros ya hemos hablado antes que nosotros teníamos que hacer una nueva naturaleza, tenemos que cambiar nuestra forma de naturaleza, que eso lo hace Dios. Dios es el que transforma nuestro estar en la carne para estar en el Espíritu. En la medida que Dios hace esa transformación, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿para qué? Para poder llegar a ese conocimiento, entendimiento y esa común unión con Cristo Jesús, para poderlo entender y poder nosotros entonces caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu tenemos que estar todo el tiempo en aflicción, todo el tiempo en desiertos, todo el tiempo en una serie de fenómenos que es Dios quien verdaderamente a nosotros nos permite, por medio de su palabra y de su Espíritu, con ese dinamis, nos permite poder pasar más rápido, más lento o medianamente, ¿sí?, la aflicción. Y es así como hay muchas personas que de pronto tienen un problema y el Espíritu de Dios y el conocimiento que tienen de la palabra los hace que ese problema se vuelva corto y de un día para otro ya están prácticamente al otro nivel. Cuando uno empieza a vivificar la palabra y cuando uno empieza a darse cuenta de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, esa vivificación de la palabra permite que yo pueda cada día estar más en Él. ¿Por qué? Porque estoy viendo que lo que yo estoy pidiendo, estoy viendo que lo que yo estoy haciendo, Él me lo está dando y entonces ya mi fe cada día está más y más enraizada, o sea, está más fuerte y es así como usted puede caminar en el Espíritu. Porque todo lo que venga usted inmediatamente lo lleva a ese lado. Habíamos dicho que no es correr, ¿cierto? Que no es activismo, ¿cierto? Vayamos a Mateo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y van a hallar descanso para sus almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligero es mi carga. Amén. Ya lo habíamos comentado entonces, pero fíjense que la palabra misma está ahí clara, explicándonos a nosotros, llevándonos a nosotros que si nosotros de pronto navegamos, bogamos mar adentro con esa palabra, podemos entender el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. No tenemos por qué estar nosotros angustiados, afanados, porque la palabra de Dios dice que por nada estéis angustiados. Pero fuera de eso, Él nos dice aquí, en su palabra Él nos dice que vayamos a Él, que solamente corramos a Él. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos lleve, nos guíe. Por tanto, nosotros tenemos que cada día crecer más en Él. ¿Cómo crecemos nosotros cada día más en Cristo Jesús? Para poder crecer yo más en Cristo Jesús, tengo que recibir de Dios, tengo que recibir de Cristo, tengo que recibir del Espíritu Santo algo que me lleve a que yo lo vea, a que yo verdaderamente reconozca que Él está conmigo. Que todo lo que se hace es porque Él lo está haciendo y me está ayudando a hacerlo. Y es así como entonces Él crea en mí ese emuná. Él crea en mí esa forma de ser para poder yo estar convencido, estar pleno de que yo estoy viviendo en Él. Que todo lo que hago en Él. Entonces, ¿qué pasa? Viene un momento en el cual yo tengo que decir, como a mí me pasó hace unos días, hace unos meses, ¿sí? Señor, yo quiero saber dónde estoy. Yo quiero saber dónde estoy. Enséñeme, muéstreme dónde estoy. Y el Señor trajo la palabra, trajo la persona para que me diera la palabra y me dijera dónde estoy. Y poder yo gritar gozoso, contento, ¿sí?, de que yo estoy como soy, estoy bien.
estoy donde estoy. Bien, estoy bien ubicado. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, su convicción crezca cada día, usted esté más convencido de lo que tiene usted ahí. Que esto no es un libro, que esto no son solo hojas, que esto no son letras que van de un sitio a otro sitio, ¿sí? Como muchos teólogos creen. Entonces se aprenden las hojas, se aprenden hasta el número de la página y predican y hablan sobre eso cuando verdaderamente ellos están hablando dentro de un plano que no es espiritual. Y Dios lo que quiere es que nosotros estemos en Él. Dios quiere que nosotros verdaderamente lo veamos a Él, al Dios Padre Todopoderoso, al Dios omnisciente, a ese Dios que está cada día al lado de nosotros, que está dentro de nosotros. Y por eso Él entonces nos ha enviado cosas maravillosas que nosotros, cuando empezamos a darnos cuenta de lo que vale lo que nosotros tenemos, esa perla que está en el campo y que de pronto la encontramos, ¿sí? Es cuando nosotros vamos y vendemos todo lo que tenemos y empezamos a ver las cosas de una forma diferente y el mundo para nosotros es diferente, cambia ese mundo. Y ese mundo para nosotros no tiene valor. Llega un momento en el cual uno dice, ¿yo para qué soy profesional? Si yo estoy en la palabra y todo lo tengo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Porque estoy sembrando, prácticamente estoy cosechando, estoy, ¿sí?, llevando oro, ¿sí? Oro, el depósito de oro que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en el cielo, en los cielos. Estoy allá llevando cosas para que el día de mañana alguno, así como me pasó a mí, ¿sí?, que mi mamá sembró en los cielos y esa siembra que ella hizo, yo la recibí después, o sea, yo recibí el fruto. Por eso Pablo dice en su carta, dice, Apolos, ¿qué? Pablo, ¿qué hizo? Yo, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Y Dios es el que permite que en un momento dado nosotros podamos verdaderamente recibir eso que sembró mi madre, ¿cierto? Por decir. Es así como nosotros tenemos que ir en esa fase de esa convicción y llegar a una certeza. Tan cierto estamos que todo lo que nosotros digamos, estamos convencidos que si nosotros le decimos, porque hemos leído y porque estamos hablando la palabra, todo lo que es cierto en Cristo es cierto en cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos con convicción y fe, con esa certeza, todo lo que usted pronuncie, esa palabra tiene un poder y esa palabra sale con una convicción y una certeza, un dinamis, y no regresa vacía, sino que hace lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque lleva el Espíritu de Dios. O de pronto puede llevar otro espíritu diferente. Porque todo eso depende de cómo usted lance la palabra. Se espera que uno sea fuente, pero una fuente de agua pura, una fuente de agua excelsa, una fuente que básicamente dé vida, que lleve vida. Y no que de pronto sea una fuente de agua que sea salobre, que dé muerte. Para Dios debemos estar conscientes de que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si yo estoy consciente de que para Dios no hay nada imposible, vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Si yo estoy consciente de que para Dios no hay nada imposible, entonces todo lo que yo diga, ¿sí?, y lo diga con base a Cristo Jesús, con base a la promesa, con base a todo lo que Dios dijo, entonces la palabra de Dios se va a hacer realidad en la vida de todos nosotros, de cada uno. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le gustan. Amén. Entonces hay una cosa que tenemos que entender, o sea, tenemos que ir a la palabra, pero que la palabra misma a nosotros nos revela, ella misma se identifica con nosotros y es la que nos enseña. ¿Qué nos da a nosotros el dinamis, el Espíritu de Dios, las arras que Dios colocó cuando nosotros decidimos cambiar, salir de la oscuridad y pasar a la luz? Y ese dinamis es el que nosotros tenemos que respetar todos los días. ¿Para qué? Para que ese dinamis esté funcionando y nosotros estemos todo el tiempo vislumbrando la gloria de Dios y seamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Por eso debemos creer lo que Dios es. Tenemos que creer lo que Dios es, lo que la palabra dice. A mí alguien una vez me dijo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Le dije, mire, yo honestamente lo que puedo decirles, yo creo en esta palabra. Para mí esta palabra es mi rumbo, es mi camino, es mi dirección, es mi guía, es mi ley.
Para otros, de pronto, la palabra puede ser otra diferente. Los Hare Krishnas pueden tener otra cosa diferente, los budistas pueden tener otra cosa diferente, todos pueden tener una cosa diferente, pero para mí en este momento esto es lo que yo debo llevar en mi corazón y tengo que caminar en Cristo Jesús y en su palabra. En esa forma yo tengo que estar plenamente convencido de eso. ¿Y quién me da la convicción? La certeza me la da el mismo Espíritu Santo por intermedio de ¿qué? De la palabra. Él la hace manifiesta y Él la hace realidad. Y es así como nosotros vamos sabiendo que lo que Dios es, lo que Dios dice y lo que Él hace es cierto. ¿Sí? Es cierto. Su pacto, todo lo que Él ha pactado con, que dice en la palabra, con Abraham, con todos, ¿sí? Todo lo que Él dice, yo les comentaba a ustedes de que le hablé del misterio de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y que les dije a ustedes lo que significaba, o lo que empezó a significar para la vida mía, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y cuando Dios le dice a la serpiente, le dice, y la mujer, la simiente de la mujer le pisará la cabeza. ¿A la simiente de quién? De la serpiente. Y la simiente de la serpiente solamente podrá herirle en el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces, todas estas cosas que dicen acá, todo esto, tengo que aprenderlo, tengo que pedirle al Señor que me permita poder yo llegar al conocimiento, al entendimiento, para que pueda ver en mí lo que decía Cristian, ¿cierto? Esa inteligencia, en la medida que yo voy conociendo, en esa medida yo voy haciendo práctica y estoy llevando, y esa práctica que me va llevando es la que a mí me da más certeza de lo que estoy haciendo. Yo como médico especialista, cirujano, ortopedista, en la medida que yo he ido haciendo cosas, en la medida que yo he ido haciendo cirugías de diferentes, digo yo, de diferentes complejidad, ¿sí? En esa medida yo he estado y cada día voy llegando a un punto en el cual ya se me hace más fácil hacer las cosas y entro con más libertad, con más gozo, con más paz. Pero siempre que me han sucedido cosas, siempre he buscado de Dios para que sea Él el que en ese momento me ayude para yo poder hacer las cosas correctamente. Y ahí salen los compañeros de cirugía, las instrumentadoras. Ay, no, que doctor, que qué bonito que usted hizo todo perfecto. Le digo, perfecto solamente Dios. ¿Por qué? Porque uno no puede vanagloriarse. Él lo hace todo. Él le ha colocado a uno ese conocimiento. Él coloca en uno, en sus manos, coloca esa agilidad, esa prestancia, coloca en sus pies para que uno esté bien apoyado, coloca en su corazón ese latir para que uno no se desmaye. Porque se imaginan ustedes que uno esté operando y se desmaye. ¿Qué pasaría con el paciente? Grave, ¿cierto que sí? Entonces, todo eso lo hace Dios. Dios es el que permite que uno pueda. Entonces, cuando uno empieza a vislumbrar eso, a darse cuenta de que todo esto lo hace Dios, empieza uno a decir, wow, ¿sí? ¿Qué tengo? Yo ya no tengo un diploma, yo tengo algo más que eso, tengo alguien que hace que eso que yo estoy haciendo vislumbre, o sea, crezca, se llene de luz, de modo tal que cuando yo termino, ¿sí? Es Dios el que hace la obra y yo puedo llegar a mi casa gozoso y acostarme y poder dormir con descanso, porque he hecho la obra. Ahí está mi sabbat. Ahí está el sábado de todos nosotros. Yo le comentaba a alguien, yo le dije, muchas veces la gente, uno va de pronto a determinadas denominaciones, las cuales, por lógico, yo respeto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de pensar y cada uno tiene su creencia. ¿Sí? Y cada uno tiene la forma como puede uno discernir, o sea, como puede usted hablar de la palabra de Dios. Pero han convertido, sabemos que Dios creó todo, lo creó en 6 días. Y que en el séptimo Dios descansó. Pero se les olvidó que hay una parte en la Biblia donde dice que mi Padre y yo aún estamos trabajando. Y eso lo dice Jesús, ¿en qué? En el Nuevo Tiempo, o sea, en el Nuevo Testamento. Pero sigue la gente aún en el que no es que el séptimo día, entonces como el séptimo día para nosotros es el sábado, entonces en la palabra colocamos sábado como si fuera el séptimo día. Cuando no respetamos lo que dice la palabra, que yo no puedo cambiarle nada a la palabra. Ni una coma, ni una tilde. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy convirtiendo esa palabra, estoy convirtiendo en un anatema.
que pueda yo recibir de parte de eso, ¿cierto? Recordemos que nosotros una vez, alguien nos habló, y que muchas veces hemos hablado sobre una parte que se llama Juan capítulo 15, la vid verdadera, ¿cierto? Entonces recordemos que nosotros somos, si hemos hablado, vamos, los que han estado aquí los ayunos, se han dado cuenta de que hay una semilla, ¿cierto? Y esa semilla entra a la tierra, esa semilla germina, y esa semilla, si ustedes han visto, vamos, yo creo que cuando estábamos en primaria nos pusieron a hacer trabajo sobre el frijol. Y nos hicieron meter el frijol allá en un algodoncito, ¿cierto? Y empezamos a ver qué salió primero del frijol, ¿cierto? Cuando se abrieron, cuando se rompió la corteza y entonces apareció. ¿Qué apareció primero? La raíz, ¿cierto? Y la raíz creció hacia abajo, ¿sí? Y de pronto hacia arriba salió como una hojita, y esa hojita después siguió subiendo, pasó a otra hoja, 3, 4, 5, 6 hojas, y cada hoja se fue convirtiendo en un tallo. Y de pronto, ese tallo decidió abrir un pedazo para acá y ahí apareció otra hoja que se fue por ese lado y entonces se formaron las ramitas. Y las ramitas fueron formando hojas y hojas hasta que hicieron tallitos y esa ramita que es el tallito ese pequeño que va al lado del árbol, ¿sí? Empezó a botar hojas y empezó a botar flores y después esas flores se unieron para convertir en un fruto. ¿Está ahí? Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace en cada caminar de nosotros. Por eso nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cada habitación es una ramita. Y nosotros estamos recibiendo ¿qué? La savia, o sea, estamos recibiendo el jugo de Cristo Jesús. ¿Cuál es la savia? La savia es la palabra de Dios. Es esa esencia central de la vid verdadera que nos llena a nosotros y que verdaderamente nos lleva a que nosotros podamos crecer. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nosotros cogemos de la savia que tenemos, que recibimos, y vamos y traemos el mensaje, o vamos, de pronto llevamos el mensaje a diferentes personas y entonces estamos siendo luz, estamos siendo verdaderamente ¿sí? Esa savia para otros que quieran recibir lo que nosotros. ¿Hasta ahí vamos? Es así entonces que esa fe, esa convicción y esa certeza tiene que tener 4 elementos. Fuera de lo que les dije cuando estaba hablando del misterio de la fe. Y ahora les digo que la fe debe de tener 4 elementos. Esa fe debe tener, primero que todo, la fe tiene que tener un elemento que es el objeto. El objeto de esa fe. ¿Por qué el objeto de esa fe? Porque en la medida que usted considere el objeto, ¿sí? En esa medida usted sabrá lo que puede de pronto esperar a un poco de tiempo, a medio tiempo o a un tiempo largo. Si yo de pronto coloco mi fe centrada de pronto en mi patrón de una empresa donde estoy trabajando, él me está pagando a mí todos los días, paga cada mes, tenga, el 30 de cada mes yo tengo mi plática y yo ya tengo esa convicción y esa certeza de que el 30 voy a recibir. Entonces yo, con base a esa fe, con base a esa certeza, yo hago negocios, hago de pronto un negocio y entonces digo, bueno, yo le pago a usted el primero. ¿Por qué? Porque yo estoy plenamente convencido de que ese 30 me van a pagar a mí mi trabajo, mi labor. Y resulta que ese día usted no recibió ese dinero, no recibió esa paga. ¿Por qué? Porque hubo problemas para esa persona a la cual yo deposité mi fe en esa persona. Entonces, a corto plazo, yo no voy a poder. De pronto, yo en un momento dado, yo tengo un amigo y el amigo mío de pronto es un tipo pudiente y yo de pronto recurro a ese amigo mío y ese amigo mío entonces en un momento dado me dice, bueno, sí, tal cosa, venga mañana. Y yo creo que mañana él me va a responder en la forma como yo voy a pedir el favor a él. Pero resulta que él no me hace el favor. Entonces yo tenía depositada mi fe en esa persona y entonces ¿qué pasó con mi negocio? Pierdo yo. ¿Sí? Y fuera de eso perdí yo una confianza en esa persona. O sea, el objeto, fíjame bien, el objeto tiene que ser algo que sea perdurable. Algo que sea fuerte, algo que sea muy fuerte, que tenga una convicción y una certeza y que tenga una responsabilidad bien fuerte. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál puede ser el objeto de un cristiano? Dios, ¿cierto? O sea, la palabra. ¿Sí?
Cristo Jesús. Entonces yo centro mi vida como creyente y voy a ser Cristo centro. Y la palabra de Dios me dice que Él hizo un pacto con Abraham, con Isaac, y que ese pacto es conmigo. La palabra de Dios me dice que Él es el Dios de lo imposible. Entonces yo voy a la presencia de Él y yo sé que Él no va a morir. Sé que Él va a estar ahí y que la relación, la común unión entre Él y yo va a estar todo el tiempo ahí, fluyendo, y todo va a depender de lo que yo haga. Yo voy a ser el que verdaderamente va a alimentar esa llama de esa relación, de ese objeto que tengo. ¿Sí? Muchas personas cogen de objeto al papá o a la mamá o qué sé yo, un hermano, lo que sea. Y cuando esa persona desafortunadamente fallece, queda una en el aire. A mí me pasó cuando mi mamá murió. Yo tenía con ella una relación. Ella decía que yo era su novio, ¿sí? Y yo a ella la quería muchísimo y yo siempre que ella tenía algún problema, yo corría a ver qué le pasaba. Tanto diría que en la clínica donde yo trabajaba, los conductores de la ambulancia, cuando yo bajaba y le decía a uno, por ejemplo, Ramón, ya él sabía que si yo le estaba viendo a Ramón y estaba moviendo así la mano, él sabía que tenía que coger la ambulancia y ir a recoger a mi mamá para llevarla a la clínica. Y cuando ella se fue, ¿sí? Porque yo sé que ella está dormida y que está allá esperando mi llegada, esperando la llegada de todos nosotros, ¿sí? Cuando ella se fue, para mí fue una cosa terrible porque yo aún no había conocido al Señor. Yo perdí, o sea, haga de cuenta, es como decir, yo me encontré en un vacío. Estaba aquí parado y aquí delante mío estaba un vacío. Y yo duré 6 meses para poderme recuperar. No quería trabajar, ¿sí? El trabajo lo hacía con desgano, todas esas cosas. Fue por mis hijos que yo empecé otra vez a formarme en mi mente el trabajo y la forma de ser de responsabilidad. Y es así como Dios establece eso. ¿En quién cree usted, mi amado hermano? ¿En quién tiene usted depositada su fe, su creencia? Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Todos. Si usted va y mira, cuando usted llega y tan pronto usted se levanta, ¿sí? Usted inmediatamente se mueve. ¿Sí? Y ahí está la fe que usted para poderse mover dice, ya me puedo mover, ¿cierto? Esa fe, usted inmediatamente busca levantarse para irse para el baño. Ella cree que está caminando, que tiene piernas y tal cosa. Y eso muchas veces le sucede a las personas que son amputadas. Las que son amputadas entonces creen que tienen la pierna amputada y se levantan y ¡pum! Se van de bruces. Lo que llaman miembro fantasma. Entonces todos tenemos, allá el encargado de la mina de carbón, el carbonero ese, tiene también fe. Él va y entra a la mina y sabe, y le dice a la mujer, Nita, ya esta noche regreso otra vez. Él sabe, él cree que va a regresar. Él tiene esa convicción y esa certeza que va a regresar. Y la mujer sabe que él va a regresar. Pero él es perecedero, él es finito. Él tiene una serie de elementos que lo pueden de pronto transformar, cambiar, o sea, hacer que se vaya y tal cosa. Muchas veces cuando uno está casado, uno cree que su compañero de pronto va a durar o compañera va a durar toda la vida y resulta que después no dura mucho tiempo. Que de pronto lo cambia uno por otra persona y listo. Entonces uno, wow, eso es un golpe muy duro. Pero eso es lo que me indica a mí que tengo que saber en quién debo tener yo la fe. Yo no puedo ir al camino del Señor creyendo en mi hermano. Si yo voy al camino del Señor, tengo que saber quién es el Señor. ¿Dónde está el Señor? La palabra de Dios dice, primeramente, buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar por eso, porque tengo que traer a mi mente conocimiento y tengo que ser lógico para todo. Muchas veces la gente dice, pero es que la lógica no. La lógica es para cuando yo de pronto, pues, la lógica me dice que tal cosa. No, a nosotros el Señor nos enseña cosas, pero también tenemos otros que mirar dentro de nuestro entendimiento, conocimiento, sí, la sabiduría que Dios nos da a nosotros en un caminar y que nos da a nosotros esa sabiduría de acuerdo a la experiencia que yo haya vivido con respecto a mi talento. Si usted es economista, usted tiene que tener una sabiduría como economista. ¿Sí? Si usted es administrador de empresas, tiene que tener una economía como administrador de empresas. Pero qué bonito cuando usted es administrador de empresas y de pronto conoce de la palabra y sabe que la palabra dice tal cosa y usted camina de acuerdo a la palabra. Dígame si a usted no le va a ir súper bien. ¿Por qué? Porque tiene usted depositada su confianza en aquel que todo lo puede.
Y es así como cuando uno empieza, y yo le comentaba el domingo le comentaba yo a un familiar, y le dije, bueno, voy a contarle mi vida. Le dije, yo voy a contarle parte de mi vida, pero casi es un... Ya hablamos, yo le hablé casi como 1 hora y media y le comenté a él los sucesos que me sucedieron a mí, que yo veía la presencia de Dios en eso. ¿Sí? Antes, sin yo conocer del Señor, ¿sí? Anoche hablaba con alguien y me decía, pero es que usted todo el tiempo estaba con el Señor. Usted caminaba así, usted dice que caminaba en el mundo, pero usted cada vez que hablaba algo, inmediatamente usted le ayudaba a la gente, hacía cosas que eran, parcialmente eran cosas, eran actitudes que eran buenas. Pero ¿sí? Mi objeto era diferente. Entonces cuando vine y conocí este objeto, dije, wow, y en él estoy, con ese objeto. ¿Por qué? Porque ese objeto para mí es confiable. Porque es muy difícil que cuando la fe se acaba, o sea, cuando yo acabo mi fe, en ese momento, o sea, al acabarse mi fe, en ese momento yo no creo en nadie, yo ya no creo en nadie. Puede venir mucha gente a decirme cosas. Recién convertido al Señor, me sucedió un caso y yo me aparté del Señor. ¿Y a mí de qué me sirve tener este Señor si este Señor no me cumple? O sea, no me hace lo que yo le pedí que me hiciera. ¿Sí? Y me llama un predicador y me dice, Luis Orlando, le dije, mire, no me hable nada, usted no me hable nada. Y le pegué una insultada, tal cosa que... ¿sí? Pero le pegué una insultada, ¿por qué? Porque el objeto de mi fe se había perdido. Ya no tenía confianza en mí ni en nadie. Y eso es grave, mis amados hermanos. Pero les cuento que, gracias a Dios, tenemos un objeto de fe que se llama Cristo Jesús. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que está en la palabra. Que si usted lea la palabra, donde dice la palabra así, ¿sí? La palabra lo que dice es cierto. Es tan cierto que es tanto para Jesús como para nosotros. Si nosotros estamos en Cristo Jesús. Si la identidad de nosotros es en Cristo Jesús. Ya habíamos hablado de la identidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa fe, de acuerdo a ese objeto, mi fe se puede dañar o mi fe ¿sí? puede crecer cada día más y más. Entonces llega un momento en el cual yo veo, y la palabra de Dios dice, di a estos huesos secos, profetiza a estos huesos secos, di Espíritu de Dios, ¿sí? Unan estos huesos. Y cuando uno está convencido, está pleno de eso, dice uno la palabra, y la palabra viene con toda la fuerza y hace lo que uno le pidió que hiciera. ¿Por qué? Porque Dios está presente en eso. Dios está presente en este espacio que está vacío, Dios está presente ahí. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la semilla de Dios. Ahí están varias cosas de Dios. ¿Por qué el enemigo? Porque el enemigo sí tiene esa confianza de decir tal cosa y hacer esas cosas. Y coloca lo que muchas veces llamamos brujería, coloca brujerías, coloca cosas en los seres humanos, sin que eso, ¿por qué? Porque el enemigo también tiene un poder. Y no podemos tampoco olvidarnos de ese poder del enemigo, que está como león rugiente. Yo le decía ayer a alguien, yo le decía, mire, yo le comento esto para que usted lo sepa, porque yo tengo confianza en usted. Pero yo le pido que no le comente a otras personas. Ah, no, pero es que yo le comento a que le pedí el favor de que no comentara. Venga, le explico por qué razón. Dije, ¿por qué? Porque es que si usted va y habla, la palabra de Dios dice que la palabra que sale no regresa vacía. ¿Por qué? Porque tiene algo que hace y cuando vuelve con algo. Dije, entiéndame esto. Bueno, casi armamos ahí un zafarrancho y le dije, bueno, no quiero pelear con nadie, no quiero pelear con usted. Sí, yo quiero que usted me entienda. Pero si no puede entenderme, entonces vaya, lleve el mensaje. Yo lo que tengo que hacer es pedirle al Señor que me cubra y que me proteja de toda cosa que venga del enemigo. Porque si alguien va y habla mal de ti por fuera, el enemigo coge eso para podértelo echar encima. Y si tú de pronto tienes de pronto abres una medio ventanita, por ahí se mete el zancudo. Y te pica, y te puede traer de pronto un paludismo, te puede traer de pronto cualquier enfermedad. Amén. Entonces, por eso es que ese objeto tiene que ser un objeto sólido. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de las leyes, hablamos de la ley de la gravedad, es algo que es sólido.
Y sabemos que si nosotros salimos de aquí, de este espacio terráqueo, ya no hay gravedad. Cuando nosotros vamos, le damos la palabra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, si usted lo oye clarito ahí, él dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o sea, para siempre, ¿cierto? Entonces, si yo creo en la palabra y creo en eso, yo sé que si yo estoy en él y si de pronto lo necesito, yo sé que a él lo puedo buscar dentro de 5 años, 10 años, 15 años, que él va a estar ahí. Porque su palabra lo dice así. ¿Cierto? Su palabra lo dice así, es clarito, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice que él no cambia. Él no cambia, él es el mismo hoy, mañana y todo el tiempo, ¿cierto? Él es inmutable. Vayámonos a Números capítulo 23, versículo 19. Inmutable, sí, amén. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, fíjense que esa palabra es una palabra que uno tiene que traerla. ¿Eh? ¿Por qué yo tengo que creer en los otros? No es que usted tiene que creer en mí porque es que yo soy su profesor. Debo creer en Jesús, en Dios, ¿sí? Y Él me traerá a mí, me dirá, vaya y busque a su profesor para que Él le enseñe, ¿cierto? O Él de pronto, por medio del Espíritu de Dios, va a coger el corazón de esa persona y va a hacer que el corazón de esa persona se abra para que yo pueda verdaderamente recibir la enseñanza que tengo que recibir, que debo recibir de bendición en bendición. Que fue lo que me pasó cuando yo estaba, pues siempre me ha pasado, ¿cierto? Todo el tiempo. Ahora miremos otra cosa, que si nosotros colocamos la fe en algo, en un objeto, tenemos que mirar cuán grande, o cuán profundo, o cuán ancho, o cuán alto es ese objeto. ¿Sí me entendieron? O sea, la profundidad de ese objeto. Porque esa profundidad de mi fe depende de la profundidad de ese objeto. ¿Te acuerdas que la primera parte era el objeto, cierto? Es la fe, o sea, es Cristo Jesús, ¿vale? Dios. Pero no debemos colocar nuestra fe en la misma fe. No es que yo como creo en Cristo Jesús, entonces yo puedo hacer tal cosa. No, yo tengo que buscarlo a Él porque Él es el objeto de la fe. ¿Me entendieron? Porque mucha gente confunde la fe con el objeto de la fe. Si yo tengo fe, yo como tengo fe, entonces yo salgo aquí, salgo corriendo y voy a hacer un negocio y ni siquiera le digo al Señor, Señor, voy a hacer este negocio, ¿usted qué opina? No vengo al altar de Dios para decirle, Señor, ¿usted qué opina de lo que voy a hacer? Yo solamente me he basado en que yo tengo fe en el Señor. Yo como tengo fe, entonces voy a caminar, entonces yo camino con la fe, cuando tengo que caminar con el objeto. ¿Hasta ahí más o menos entendido? Ahora vayámonos a la parte segunda, eso es la profundidad de su fe. La profundidad de esa fe que tú tienes, esa profundidad depende de la profundidad del objeto que tú hayas tomado como profundidad. Por eso la palabra de Dios dice boga mar adentro. Entonces yo le pregunto cuánto es adentro del mar. Mucha gente ha querido meterse dentro de la profundidad del mar y no ha podido ni siquiera ni llegar al fondo, ¿cierto? Porque no alcanza el oxígeno, no alcanza la respiración para poder seguir profundizando. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Que esa profundidad está dada por dos cosas. Primero, porque usted tiene un entendimiento falso de ese objeto. Usted de pronto recibe una información de ese objeto. Entonces va usted a una iglesia, a una denominación y le dicen, entonces usted nada más venga para acá, siembre tanta cantidad de plata, siembre esto, siembre algo, y entonces usted va a recibir la cosecha y usted la va a esperar dentro de un día, 2 días, una semana. Eso es una cosa falsa, un falso entendimiento del objeto. ¿Sí me entendieron ustedes? ¿Cuántos predicadores llegan y hablan de la palabra y cogen la cita bíblica, pero como no tienen la revelación, entonces lo que están hablando es de la palabra de acuerdo a como ellos tienen esa convicción, o sea, tienen de pronto ese saber, pero no han llegado verdaderamente a tener la revelación, a tener la iluminación y a tener la inspiración. Entonces ellos van a hablar de un objeto, están hablando de la palabra, están diciendo la palabra, pero la están interpretando mal, o sea, están legudando la palabra. Entonces, en vez de ser de bendición, es de maldición. Por eso nosotros aquí hemos insistido, ¿sí?, en que tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Tenemos que seguir la palabra. Siempre hemos hablado con base a la palabra. Y siempre hemos dicho que este lugar solamente está regido por el Espíritu de Dios, por Padre y por Hijo. Tenemos unos reglamentos ahí, pero son reglamentos para poder presentar cuando venga aquí de pronto una persona en nombre del departamento o en nombre de tal parte, ¿sí? Y podamos presentárselo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con la ley. Pero aquí esto lo mueve solamente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O si no, yo les pregunto, ¿cuántas veces el Espíritu de Dios se ha movido en nosotros acá? Muchas veces, ¿cierto? Casi se puede decir que todo el tiempo. Yo les pregunto, ¿qué hemos aprendido de la palabra? Mucho, ¿cierto? O sea, nosotros somos testigos, como dice la palabra, y me seréis testigos. Y ustedes son testigos de lo que ha pasado en este lugar, para poder decir, en ese lugar se habla de esta forma, y en este lugar se ve, y se oye, y se siente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ese falso entendimiento, por un lado, me lleva a que ese objeto, entonces yo tomo una mala interpretación del objeto. Y también cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la medida que usted, mi amado hermano, va empezando a leer la palabra y le va pidiendo a Dios que le dé ese conocimiento, ese entendimiento, que Dios sea el que a usted lo instruya, que Dios sea el que a usted, el maestro, el pastor, o sea, el maestro que es Cristo Jesús, sea el que me diga a mí, mire, y el Espíritu de Dios me dice a mí, me va enseñando, me va sacando a luz esa parte que Él quiere que yo vea, y empiezo yo a verlo, y empiezo yo a mirar y a predicar de acuerdo a lo que estoy mirando, a predicar en revelación, iluminado por el Espíritu e inspirado por Él. Y en ese momento entonces tengo que yo ir a la palabra para poder, en lo posible, poder yo aprender más y más de la palabra. No quiere decir que uno se vuelva el teólogo más grande del siglo, sí, que uno de pronto, no es que tal. No, hermano, y de pronto Dios a uno, el Espíritu Santo, le trae a uno la revelación, lo que usted ha pasado por encima y lo ha visto. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado. De pronto yo estoy hablando y de pronto viene a mi mente, viene una palabra y digo, esto y esto y esto. Y voy después y lo busco, ya busco en el celular, ¿sí? Busco tal cosa, entonces pongo lo que yo hablé y inmediatamente me aparece la cita bíblica y digo, wow. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué? Porque he estado en él, o sea, mi objeto está centrado en alguien que es revelación, que es propio, que es lo que la palabra dice. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero fuera de eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos un límite. Usted tiene un límite. Ese límite que tiene usted está determinado por el objeto, por la profundidad, y está determinado por el dinamis, o sea, la forma como el Espíritu de Dios a usted le enseña las cosas. Y ese límite usted lo puede decir, es que yo no puedo. O puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? Y usted tiene la convicción de eso y usted habla por eso. Y cada vez que usted habla convencida de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? No, yo rechazo esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero, ¿sí? Por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Sanados, ¿cierto? Entonces, de esa forma es cuando usted, mi amado hermano, ¿sí? Empieza a ver que en la palabra de Dios dice, uno que llegue y le dice, o los apóstoles le dicen al maestro, dice, Señor, aumenta mi fe. Pero ¿cómo aumenta usted su fe? Cuando usted la pone a funcionar. Cuando usted la lanza para ver cómo reacciona y usted ve que la lanzó, usted va y ora por alguien y de pronto se va para la casa y de pronto a los 2 días le dicen que ese alguien se sanó. Dice usted, wow. Y empieza usted a ver que la fe se manifiesta de acuerdo a cómo usted vaya y la lance. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Es la palabra la que verdaderamente se hace manifiesta. ¿Para qué? Para gloria de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Pero entonces nosotros somos los que limitamos
limitamos esa intensidad o ese valor de esa fe y de ese objeto. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar todo el tiempo como chácharas. Allá en el cuarto, no pongamos música alta volumen. Música suavecita y oigamos a ver qué es lo que Dios me va a decir para que yo pueda verdaderamente estar en la presencia de Dios. Día a día, momento a momento. Y eso es un esfuerzo, mi amado hermano, porque es que uno cuando está acostumbrado a oír fuerte y está acostumbrado a bailar cháchara y a bailar una serie de cosas, de música que, ¿sí? Uno a veces tiene que poner esa misma intensidad de sonido que afecta a nuestros oídos y que no nos permite verdaderamente llegar a la presencia de Dios. Yo le comentaba a alguien, yo le decía, yo estaba viendo un programa en Discovery Channel, creo que era Animal Channel, una cosa así. Y estaba viendo que un cocodrilo se secó la fuente de agua, ¿sí? Y todo eso quedó, el desierto quedó todo seco. Y el cocodrilo empezó a dar la vuelta y empezó a caminar por un terreno que de pronto, que decía el tipo que estaba ahí explicando que él no lo conocía, pero que él era la primera vez que estaba caminando sobre ese lado. O sea, él se estaba devolviendo sobre la memoria de un abuelo cocodrilo. El que vino y se metió por decir, yo me vengo de Pasto y vengo aquí a Bucaramanga. ¿Sí? Y yo vivo aquí en Bucaramanga un tiempo. 20 años, 40 años, 50 años. Mis hijos nacen mis nietos. Y de pronto Bucaramanga se vuelve imposible y mis nietos, entonces ellos en su memoria empiezan a recordar y empiezan otra vez a devolverse y buscan otra vez Pasto, de donde yo venía. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Entonces él un día me dijo, no lo tenemos porque nosotros no profundizamos, o sea, nosotros no nos ensoñereamos, nosotros no bogamos mar adentro. Entonces me puse yo a buscar qué era eso, cuando de pronto me di cuenta, claro, ¿qué hacen los orientales? ¿Quién nos explicaba a nosotros, Cristian, hablando sobre una parte de que la comunicación intrapersonal? Que es uno ir adentro, buscar adentro y uno llegar a un sitio y sentarse y decir, bueno, y así nosotros podemos de pronto en un momento dado el Espíritu de Dios a nosotros nos muestra, cuando nosotros vamos a la oración, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos enseñan? Que vayamos a la oración, sí, allá en el aposento, allá en lo oculto, que estemos, sí, que le pidamos al Señor y que oremos, alabemos, sí, y que le pidamos al Espíritu de Dios para que Él vaya a la presencia del Padre y el Padre a nosotros nos traiga la palabra para que nosotros podamos ser, ¿qué? Bendecidos en la palabra. Tenemos que hacer eso. Y eso es lo que me gustaba a mí esa cosa. Entonces yo le decía a este personaje. Y nosotros también tenemos eso. O sea, nosotros también tenemos eso. O sea, Dios a nosotros tampoco nos ha quitado. O sea, Dios dio. Hay animales que en un momento dado tienen determinadas cosas. O sea, tienen un buen olfato. Pero si usted se va a ver, hay muchos indígenas que tienen buen olfato. ¿Y por qué lo tienen? Porque les tocó desarrollar el olfato. Nosotros no. Nosotros aquí estamos. El olor del humo, el CO2, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta si estamos con la mujer o de pronto estamos con el vecino, ¿sí? Porque no vislumbramos la parte de la gloria de Dios con respecto a la parte del olfato. ¿Usted ha visto cómo ve un campesino? De aquel que tiene una distancia grande, ¿usted lo ha visto cómo ve? La gente ve un pájaro volando a 5 kilómetros, 10 kilómetros, yo no soy capaz de ver, con lentes que tengo puestos, no soy capaz de ver ni siquiera ni un pájaro volando a 50 metros. Por eso, porque verdaderamente, o sea, nosotros no hemos buscado, no nos hemos enseñoreado, ¿sí? Para poder ver, para poder vislumbrar, ¿sí? Lo que ese objeto para nosotros representa. Y es así como, entonces, tenemos que nosotros tener, primero que todo, hemos hablado de que la fe, el objeto, sí, tal cosa, hablamos de que la profundidad que tiene ese objeto para que nosotros podamos entender, porque nuestra fe depende de esa profundidad, ¿sí? ¿Sí? Tenemos entonces también que hablar que esa fe es una fe que tiene un dinamis, Una vez me enseñaron a mí que la fe era la F más la E, ¿cierto? Que me enseñaron una vez que la fe es F más E. No, que es F más fe, cuando no estábamos buscando el
hebreo ni estábamos buscando el arameo. Fuerza y esperanza. Entonces esa me enseñaron a mí esa fe, pero resulta que Dios a nosotros nos ha enseñado que es el dinamis que Dios coloca en nosotros cuando nosotros entramos a su presencia, recibimos las arras y esas arras es el poder del Espíritu de Dios, el mismo poder de Dios. Porque nosotros somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios está en nosotros, así como nosotros estamos en Cristo Jesús. O sea, en toda la esencia de Dios. A veces nosotros a veces creemos que si uno dice, yo estoy en Cristo Jesús, entonces usted se imagina a una persona, ¿sí? Y usted metido dentro de esa persona. ¿No les ha pasado eso? De pronto dicen en Cristo Jesús y ustedes piensan que de pronto es que están metidos dentro de Cristo Jesús, o sea, en esa persona, que Cristo Jesús es una persona. ¿Sí? Y no se da cuenta de que Cristo Jesús es la inmensidad de todo el universo, porque Él es el mismo Dios. Porque la palabra de Dios dice que en el cielo están ¿quién? Primera de Juan, capítulo 5, versículos, creo que es el 9. Dice, estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Entonces dígame, sí, ¿qué es Dios? ¿Dios qué es? ¿Dios qué dijo? Jesús es la roca, ¿cierto? Sí, la palabra lo dice. Entonces, todo lo que yo tenga de fe tiene que ser firme y tiene que expresarse. ¿Por qué? Porque la roca es firme y la roca se expresa, Dios se expresa. O sea, todo eso depende del objeto que yo tenga. Todo eso depende de la profundidad que yo tenga. ¿Sí? Todo eso depende del dinamis que yo reciba. Si yo creo que tengo el Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios es el que me le está dando movimiento a todo lo que yo haga, porque yo estoy en Cristo Jesús, entonces ese dinamis me va a llevar a mí a hacer cosas que de pronto en un momento dado puedan ser imposibles. Y es así como Dios verdaderamente a nosotros nos lleva dentro de ese plano de fe, ¿cierto? Pero si nosotros habíamos hablado de que nosotros a veces podemos tener una fe limitada y a veces podemos tener una fe ilimitada, ¿cierto? ¿Sí? Si usted tiene esa fe limitada y le dice, no, pero es que ore, coge el celular, pastora, ¿será que usted puede orar por mí? Yo sé que sí, pastora, si yo oro, pues sí, el Señor de pronto me oye. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? Creo que es en Isaías capítulo 65, versículo 1. Sus pensamientos, ni nuestros caminos menos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. Entonces, si usted verdaderamente cree en Dios, cree en Cristo Jesús, si usted cree que ya es, o sea, usted está caminando en Jesús, en Cristo Jesús, en la palabra, dígame si de pronto el Espíritu de Dios no le va a traer a usted los pensamientos de Dios para que usted camine de acuerdo a los pensamientos de Dios. Entonces mi fe va a ser grande. Mi fe no va a estar limitada. Pero nosotros a veces limitamos nuestra fe porque dudamos de la palabra. Por eso es que la misma palabra nos enseña a nosotros diferentes cosas. Cuando Jesús llega y le dice, hombres de poca fe. ¿A quién le dijo hombres de poca fe? A los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban mirando con su mirada natural, o sea, ellos estaban viendo solamente hasta acá. Cuando uno empieza a ver con los ojos de Dios, cuando uno empieza a mirar lo que dice Joel capítulo, que habrá un tiempo en el cual, sí, tendremos sueños y visiones. Y eso es cierto, pero que tenemos que pedirlo. ¿Para qué? Para que venga. Tenemos que estar conscientes y pidiéndolo. ¿Para qué? Para que esa parte que se presenta de la palabra se haga realidad manifiesta en cada uno de nosotros. O sea, todo lo que yo pida, de eso, Dios, si yo lo pido con fe, conforme a la voluntad de Dios, con fe, ¿qué hace Dios? Dios me lo da. ¿Eso lo dice la palabra? Y entonces yo tengo todo que pedirlo con fe, en fe y para fe, ¿cierto? ¿Listo? Creyendo que se me hará, ¿vale? Y es así como yo tengo que empezar verdaderamente a vivificar ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús, el maestro, fue a la presencia del enemigo, ¿sí? ¿Qué le dijo él? Escrito está, vaya léalo.
¿Por qué? Porque él sabía que él no podía leerlo. Porque donde leyera la palabra correcta, ¿sí? Inmediatamente él se convertía. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Judas qué hacía? Si Judas hubiese ido a buscar el perdón, Dios lo hubiese perdonado. Porque eso lo dice la palabra. Si mi pueblo, ¿sí? ¿Qué dice en Segunda de Crónicas? Creo que es. Si mi pueblo se humillare, sí, y dirigiera su visión, ¿sí? Y buscare de mí en arrepentimiento tal cosa, entonces ¿yo qué hago? Yo les perdono, ¿no es cierto? Pero él no podía llegar al arrepentimiento, ¿por qué? Porque él no tendría oídos para oír, ni boca para oír, ni ojos para ver. Porque él estaba llamado a ser el de perdición. O sea, no podía, ¿no? O sea, no había posibilidad. Porque es que para que haya posibilidad, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo es que para que haya posibilidad de que yo vaya al camino del Señor, acuérdate que la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es grande, o sea, la palabra de Dios tanto adelante como atrás, ¿sí? De pronto puede estar en Deuteronomio, ¿sí? Cuando a mí me decían de la parte de la circuncisión, pero cuando yo hablaba, a mí hablaban de la circuncisión, ¿sí? Que hablaban que la circuncisión yo pensaba que la circuncisión tampoco estaba en la Torá. Resulta que la circuncisión del corazón está en la Torá. Está allá en la Torá. No es que esté acá, sino está allá. En la Torá está. O sea, ahí estaba explicado todo eso. Es lo que uno tiene que decir a la palabra para que la misma palabra le diga a uno las cosas. O sea, es el mismo espíritu, es el que lo lleva a uno para que uno tenga convicción. Un día yo estaba predicando y se me ocurrió decir los anhelos de Dios. Entonces alguien se levantó y dijo, anhelos no. ¿Dónde dice anhelos? Y a mí ese día se me ocurrió decir anhelos de Dios, ¿sí? Y los deseos de la carne. Y después la pastora buscando me dijo, mire, venga para acá le muestro dónde están los anhelos de Dios. Claro, están ahí. Y usted oye muchas canciones donde hablan del Señor, hablan de Dios, ¿sí? Y están hablando de deseos de Dios. Cuando tienen que hablar de anhelos de Dios. Por eso somos educados. Por eso la pastora hablaba, creo que era hace poquito, hace unos días, hablaba de que a veces nosotros decimos aiga, ¿sí? Cuando se tiene que decir haya. Claro está que en este momento ya uno oye a los comentaristas y uno oye de pronto y uno ve esas partes donde en los periódicos y tal cosa, y eso dicen unas barrabasadas en cuanto a la parte del diccionario, ¿sí? De la Real Academia de la Lengua, pero tenaces. Ahora ya están entonces, ¿con qué? Con el que es, ¿qué es? El niño, la niña, ahora es, ¿qué es? No, es que ya es el tercer elemento. Es el tercer elemento, entonces ese tercer elemento no podemos decirlo. Y es así como verdaderamente nosotros estamos, entonces la fe tiene esa acción, la fe involucra al objeto, y entre más uno profundice, sí, el objeto, mientras más uno profundice ese que tiene uno ahí frente, es que este que está enfrente mío es alto, mira. Cada día lo veo más alto, ¿cierto? Entonces esa fe suya va a estar más alto, cada día más alto. Que eso que tengo es profundo. Acuérdate que Pablo habla sobre esas dimensiones, y es así como Dios verdaderamente lo lleva a uno, que uno tenga que ver esas dimensiones para poder comprender cuál es esos valores que tiene el objeto que uno tiene. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Amén, ¿cierto? Por esto nosotros debemos creer en lo que la palabra dice. No en todo lo que nos diga, sino en lo que la palabra dice. ¿Ven? Y tenemos que decir todo el tiempo, sí puedo. ¿Sí? Pero en la palabra. Por ejemplo, vayámonos a Filipenses capítulo 4, versículo 13. La palabra de Dios dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cierto? Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Listo? Vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces tenemos una medida de fe, ¿cierto? Entonces Dios repartió a cada uno una medida de fe, pero nosotros podemos crecer. Podemos hacer crecer esa medida de fe. Amén.
Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué estar atados. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice que nosotros tenemos que estar firmes en la libertad que nos dio. Entonces somos libres, pero nuestra voluntad está pegada a Él. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él para nosotros es lo mejor que puede existir. Es lo mejor que puede haber. Y en la medida que vamos llegando a la etapa de los 60, 70, cuando nos damos cuenta de qué es lo mejor que nos puede suceder. Vayámonos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Ahora, sí, hay tropiezos. Hay tropiezos en mi caminar por fe. Hay tropiezos. ¿Por qué? Porque es que Dios cuando en Juan 17 Jesús le dijo al papito Dios, le dijo, no te pido que lo saques. O sea, tenemos nosotros que demostrar que nosotros sí somos capaces. Y es como decir, si usted llega y lo colocan y todo el tiempo usted se pone gordo y se embarnece y van y le dicen, entonces tiene que trabajar en esto y usted va a trabajar en esa labor. Va y trabaja y tiene que levantar bultos, pero Dios le colocó a usted una fuerza para que usted pueda levantar los bultos y los pueda manejar de una forma suave. Cuando yo tenía 18 años, 18, sí, yo era fisiculturista, yo tenía un cuerpo musculoso y tenía un primo que también era fisiculturista y los dos entrenábamos diferentes cosas, entrenábamos karate, entrenábamos lucha libre, todo eso, porque uno cuando es joven es loquito, ¿sí? Y uno quiere saber de todo un poco. Y nos íbamos, para podernos ganar una platica, entonces nosotros nos íbamos en un camión, ¿sí? Y entre los dos cargábamos el camión de los bultos de arroz. Y él se montaba y yo le lanzaba los bultos de abajo, él los cogía arriba y los pasaba y los encargaba. Y en la mitad volvía yo, me subía y él me lanzaba y así éramos nosotros. Para poder hacer un dinerito, para poder ir al cine, para poder gastar y cosas. Entonces, pero Dios a mí me dio que yo hiciera gimnasia, que tuviera cuerpo, que tuviera músculos, ¿para poder qué? Para poder hacer eso, porque si yo hubiese ido a cargar un bulto, ¿sí? Lo más seguro es que si no hubiese hecho ningún tipo de gimnasia, pues me había herniado o tendría de pronto una hernia de la columna, en este momento estaría en silla de ruedas, cualquier cosa de esas. Entonces Dios provee todas las cosas. Dios le da a uno todas las cosas. Mire, mi hermano, yo digo, yo por eso es que digo yo he sido un bendecido de Dios cuando básicamente yo veo que Él me ha proveído de todas las cosas para yo poder llegar a donde estoy. ¿Sí? Llegar verdaderamente a ser lo que soy, o sea, ser lo que soy. ¿Sí? Y Dios a uno lo cuida. A mí me cuidó. Yo pude haber pertenecido al gremio de la Foscal. Pude haber pertenecido con ellos. Yo pude haber estado con ellos como ortopedista. Pero Dios me apartó de eso. ¿Por qué? Porque Él me traía para este lado. Si yo hubiese estado con ellos, yo hubiese buscado al Señor. Creo que no, ¿cierto? Porque hubiese estado orgulloso, creído, engreído, tal cosa, caminando fino, ¿sí? Y de pronto me hubiese dejado aquí una colita atrás. Claro, sí, ¿no? Yo hubiese caminado de pronto diferente, claro. ¿Sí? Hubiese perdido. No es que yo hable mal de ellos ni nada, simplemente lo que digo es que Dios no me permitió a mí llegar allá. Y tengo todas las posibilidades las tenía. Porque si usted va y le pregunta ya quién es mi padrino de boda y la relación que tenía mi padrino de boda con Ardila Lure, entonces dígame, si yo hubiese usado de pronto una palanca y él me dijo que me fuera para allá y yo dije que no. Entonces fíjese que Dios coloca todas las cosas, Dios da todos los puntos. Usted está donde está, ¿por qué? Porque Dios lo colocó a usted, la llevó de ese lado. Puede estar más arriba, si usted ese talento lo pone a producir el doble, el triple, el cuádruple, tal cosa, así como la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si hemos visto, Cristian, a nosotros nos ha hablado de los dones y los talentos, y nos ha hablado de una serie de cosas que son basales. Dígame que son basales, o sea, son la base del triángulo. ¿Sí? Son la base. Yo le decía a la pastora, él nos está a nosotros hablando de la base. De lo que tiene que saber todo creyente para que pueda verdaderamente seguir creciendo. La base para que pueda seguir creciendo. Nosotros aquí no lo hacemos a veces porque nosotros aquí,
¿sí? No tenemos el espacio, no tenemos los tiempos o no hay nadie para que venga y se encargue de los jóvenes, ¿sí? Jóvenes los sábados, ¿sí? Los viernes de pronto los adultos o las mujeres, y entonces cada una va recibiendo una enseñanza de acuerdo a su posición, de acuerdo a su edad, y cuando vengan aquí al culto del día domingo, ya todos están entrenados para poder recibir el mensaje como tienen que recibirlo. ¿Qué ha pasado con ustedes? O sea, ¿qué ha pasado con todos nosotros? Hemos llegado, sí, y hemos recibido el mensaje, ¿y quién es el que ha hecho la obra? En nosotros, el Espíritu de Dios. Para que nosotros podamos verdaderamente entender todo lo que estamos entendiendo. Es una obra maravillosa de Dios, es un milagro de Dios. ¿Eh? Es un milagro de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero traerles, ¿ve? En esa forma, ¿cierto? Hay tropiezos para andar en fe, ¿cierto? Esos tropiezos me los da a mí, ¿qué? La incredulidad. ¿Pero por qué tengo incredulidad? Porque me pongo a oír cosas que no tengo por qué oír. ¿Eh? Porque empiezo a pensar cosas que no debo pensar. Porque empiezo a dedicarle más tiempo a unas cosas que a otras. ¿Eh? Hay otro tropiezo que ¿sabe cuál es? Que es el de la rebelión. Ah, no, es que yo no voy porque, ¿para qué yo voy a ese culto? Que está ese pastor o que está de pronto ese hermano, ese líder, ¿para qué voy a ese culto? A mí no me gusta oírlo, porque es que él cada vez que habla me pega, o cada vez que habla me hace sentir mal, o cada vez que habla no me gusta oírlo hablar. Y es así como usted, mi amado hermano, entonces tiene ese tropiezo y usted no puede andar, o sea, no empieza a recibir el mensaje que Dios le trae cada día. Como cuando uno recibe el devocional, o cuando uno recibe de pronto la oración, ¿sí? El ruego de la pastora todos los días. Uno lo recibe y uno empieza a oírlo y cuando uno empieza a darse cuenta, uy, aquí hay algo que trae en el corazón o algo así, ¿cierto? Pero si usted no lo oye, entonces, ¿cómo va a recibir ese mensaje? Y ese mensaje se lo manda el Señor todo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos ama como somos. Dios tiene un amor hacia nosotros infinito. Dios quiere que todos podamos ir todos unánime juntos a la presencia de Él. Todos. Tanto los buenos como los malos. Pero es la voluntad de ellos, si ellos que quieren quedar, pues que se queden, ¿cierto? Pero uno tiene que llevarles el mensaje para que todos puedan oír el mensaje. Y no haya ninguno que se quede sin el mensaje. Dios te ama a ti sin importar lo que tú haces. Ya no importa. Hay cosas que muchas veces hemos hecho mal, que de pronto hemos pensado mal, o que de pronto hemos obrado mal, ¿sí? Y por eso muchas veces, no, es que Dios ya no me quiere ver porque lo que pasa es que yo pequé. No, sí, usted pecó, mi hermano. Pero Dios le dice, dobla rodilla, dobla la cerviz, ¿sí? Y mira hacia ese lado, mira hacia mí, mira hacia arriba de la cruz donde está el crucificado, donde está el Cristo, ¿sí? Para que vea la sangre que Él derramó por usted, Él le pagó un precio. Pero usted tiene que volver otra vez, use esa sangre para que usted pueda ser limpio y lavado y podamos cada día estar más en la presencia de Dios. Dios, mis amados hermanos, Dios siempre quiere que nosotros hagamos lo bueno. Dios confía en que usted va a hacer lo bueno. Dios dice, es que Él va a hacer lo bueno y tiene la plena confianza de que usted va a hacer lo bueno. Pero nosotros tenemos que tener un punto de mirada, ese punto, ese objeto. Es como cuando uno va a disparar, ¿sí? Y tiene que saber que tiene una diana y que tiene que darle a ese centro el objeto para que usted lo pueda derribar, ¿cierto? Y es así como usted tiene que entonces, tiene ese objeto lo ha llevado a usted que tenga una profundidad, que tenga de pronto un anchor, una altura de tal cosa, pero que usted también tenga una fijación, o sea, tenga una fijación o sepa dónde está el objeto para que cuando usted vaya hacia ese objeto, logre llegar a él y cumpla la diana, o sea, cumpla el objetivo de Dios, el propósito por el cual Dios a nosotros nos envió. Porque todos tenemos un propósito. Todos, no hay ninguno que se salve del propósito. Judas tuvo un propósito. Abraham un propósito. Isaac un propósito. ¿Ve? Juan el Bautista. ¿Ve? Elías. ¿Ve? Eliseo. ¿Sí? El amigo de Eliseo. ¿Sí? Yeshua. ¿Sí? Todos. ¿Ve? El rey, lo que hablamos del rey, ¿qué era? De los reyes que hablamos en Jeremías, que alguien dijo el 11, número 11, 11 años, 11 ¿qué? Cada uno tenía 11 años, el número 11 y tal cosa, entonces díganme usted si Dios no tiene un propósito en cada cosa. ¿Qué hace Dios? Pues nos lo trae y nos lo muestra, ¿cierto? Y nosotros entonces aprendemos algo que de pronto los de afuera ni siquiera saben, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos preguntamos, a veces salimos de acá y de pronto nosotros como, bueno, yo no voy a otra parte, ¿cierto? Pero a veces si de pronto uno se pusiera a ir a otros lados,
uno se da cuenta del valor que tiene lo que aquí Dios trae para cada uno de nosotros. Es Dios el que trae para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros verdaderamente conozcamos de Él, lo conozcamos, podamos vislumbrar la presencia de Él y fuera de que vislumbremos la presencia de Él, podamos conocer los pensamientos de Él por intermedio del Espíritu de Él. Es la única fórmula para poder nosotros estar en la presencia de Dios. Que nosotros podamos ser esas mariposas que podamos volar a lo alto. ¿Sí? Pero óigame bien, sin llegar al sol. ¿Por qué? Porque nos podemos quemar. Hay una historia de Ícaro, ¿cierto? Al que le quemaron las alas, ¿cierto? Entonces así es como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar. Aprendimos que teníamos que nosotros teníamos que andar, ¿sí? ¿Cómo? Teníamos que estar en el Espíritu de Dios, o sea, estar en fe y estar en la palabra, ¿sí? Que teníamos que tener una identidad en Cristo Jesús, que teníamos que tener una fortaleza, una convicción y una certeza de lo que nosotros estamos leyendo en Cristo Jesús, que estamos viviendo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y que esa fortaleza, o sea, ese emunac, esa fe, esa convicción y esa certeza está dada, ¿sí? De acuerdo al objeto, ¿sí? De acuerdo a la profundidad, ¿sí? De acuerdo al fluir. Hasta ahí más o menos, vamos. Bueno, alabado sea el Señor, cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros, mi amado Dios, porque tú no dejas nada de hacer. Todos los días tú estás haciendo algo en cada uno de nosotros, en todos, en todo el universo, papito Dios. Tú en la planta, así en la planta nosotros no veamos cómo crece la planta ahí, internamente está creciendo. Nosotros a veces no vemos lo que está debajo de nuestros pies y de pronto debajo de nuestros pies hay cosas que están sucediendo que no tenemos nosotros ni siquiera ni idea. Lo mismo pasa cuando estamos mirando hacia arriba, hacia los cielos. Estamos viendo cosas maravillosas, estamos viendo agujeros negros que ya no son agujeros negros, sino que están llenos de masa. ¿Sí? Y estamos viendo la palabra, la presencia de Dios en todos los lados y cada día nos damos cuenta de que eres tú, mi amado Dios, eres tú, Abba Padre, quien tiene el dominio y el control de todo y que tú, mi amado Padre, siempre estás dándonos crecimiento. ¿Por qué? Porque tú eres esa esencia, tú eres de crecimiento, tú caminas siempre, tú vas arriba caminando, tú vas hacia lo infinito, tú no te quedas, tú nos llenas a nosotros de un dinamis para que nosotros podamos caminar, Señor, y podamos de pronto alcanzar cosas que tú quieres que nosotros alcancemos. Hoy venimos a darte las gracias, mi amado Señor, ¿por qué? Por lo que tú nos enseñas, mi amado Dios. Pero también queremos pedirte, mi amado Padre, que nos reveles las cosas grandes y ocultas que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que hay cosas ocultas que tú no nos las das a nosotros. ¿Por qué? Porque tú ya nos has dado otras cosas ocultas que ya conocemos y ya hemos empezado y que tú nos has dado la revelación sobre eso. Pero queremos subir, queremos ascender, queremos llegar a tu presencia, queremos estar en ti, queremos estar a tus pies, mi amado Dios, así como lo dice la canción, Señor. Porque tú eres digno, tú eres de alabanza, tú eres de honra, tú eres de gloria, mi amado Dios. Y queremos verdaderamente nosotros cumplir el propósito por el cual tú nos enviaste aquí. Tú enviaste que nosotros viniésemos. Unos para una cosa, otros para otra cosa, otros para otra cosa. Y tú nos diste a nosotros una serie de cosas como nos diste un don, nos diste dones, nos diste talentos, nos diste también inteligencia, nos diste conocimiento, nos diste diferentes cosas, memoria y todas las cosas, mi amado Dios. Para poder comprender, para poder entender lo que tú nos querías decir en tu palabra. Esto que a veces vemos, que a veces nosotros llevamos en nuestras manos, ¿sí? Si nosotros no le damos, o si tú no le pones, mi amado Dios, vida, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a recibir ese conocimiento y ese entendimiento si tú no le das vida a esa palabra? Pero cuando nosotros estamos convencidos, estamos ciertos, estamos con fe y el objeto de nosotros eres tú, mi amado Dios, y tu palabra, si es cuando entonces en ese momento tú le das ese dinamis, esa vida a la palabra, ¿para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente profundizar en el objeto, podamos profundizar en la palabra y podamos ver que hay cosas maravillosas ocultas que nadie más conoce, sino que tú a nosotros nos las revelas. Sabemos que hay otros que en otros lados están igual, la misma revelación. ¿Por qué? Porque tú tienes un remanente, mi amado Dios,
Y sería una utopía que nosotros creyéramos que somos únicos, los únicos de acá, Señor. Porque sabemos que hay diferentes partes donde están otros que están recibiendo el mensaje mismo, Señor, y están en la misma enseñanza. Pero aquí estamos, Papito Dios, para que tú nos enseñes. Aquí estamos, Papito Dios, para que podamos cada día hacer más de ti y menos de nosotros. Para que podamos cada día crecer en ti, mi amado Dios. Para que este árbol, Señor, crezca, se fortalezca, ¿sí? Eche hojas, Señor, ¿sí? Flores y demos unos frutos en forma mucho más abundante de lo que nosotros te pedimos, mi amado Dios. Tú haces el crecimiento, mi amado Padre. Tú, mi amado Señor Jesús, mi hermano mayor, tú nos das a nosotros el conocimiento, el entendimiento, la palabra, tu palabra, que es la misma palabra de Dios, ¿sí? Y tu amado Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu de ustedes dos es el que corre en nosotros para que nosotros podamos cada día ser limpios, dispuestos y que cada día nosotros estemos convencidos con certeza, ¿sí? De lo que la palabra dice es cierto para Cristo, para Dios y también para nosotros. Si estamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos lleve con bien, ¿sí? Que nos cuide, que nos proteja y que nos vuelva otra vez a traer el próximo jueves. Y que todos estos días estemos prestos para oír las enseñanzas que recibamos de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.